Hola, bienvenidos. Les quiero compartir mi pantalla. Aquí estamos ya compartiendo la pantalla y es esta precisamente la que les quiero compartir. Les quiero platicar sobre los consumos térmicos o heat rates, los costos que van asociados a esos consumos térmicos y las variantes que hay, el promedio y el incremental. Vamos a comenzar platicando de costos fijos contra costos variables. El costo en centrales de combustible fósil, el costo del mismo combustible, la curva entrada-salida que va relacionada con ese costo, y los consumos térmicos o regímenes térmicos, heat rates en inglés, con sus variantes promedio incremental. Pues hay costos fijos. Esto es importante distinguirlo. Por ejemplo, la central misma, el terreno, pues esos son costos fijos, independientemente de que la planta opere o no. Hay que cubrir esos costos fijos. Y otros que son de menor plazo, costos de combustible, refacciones, agua y mantenimiento, en los que incurre la generación rodando en potencia cero. Aunque estuviese con potencia cero, aquí hay que aclarar que buena cantidad de centrales no pueden operar en potencia cero, tienen una potencia mínima, pero los costos fijos, pues por el modelo matemático, son los costos a potencia cero. Pues los costos variables vuelven a ser combustible, se repite el combustible. Acuérdense que hay un costo fijo de combustible a potencia cero, pero ya hay uno variable, refacciones, agua y mantenimiento. Y esto es muy importante, por eso está subrayado, que son función de la potencia de salida. De estos costos variables, el mayor impacto lo representa el de combustible. Una expresión de costo total para cada hora de operación es una constante más una constante A más una constante B por la potencia más una constante C por la potencia al cuadrado. La parte A, fíjense, es la parte fija. El resto, pues, es la parte variable que depende de la potencia, justamente. De ese costo total nos quedaríamos con una expresión que es función, como está aquí, de la entrada de combustible requerido cada hora, que es función de la potencia, combustible por hora, fíjense, función de la potencia, F es por fuel, y vamos a multiplicar por el costo del combustible, para que de esta manera, dada la curva entrada-salida, fíjense ustedes cómo se cancelan las unidades de energía y nos queda entonces en unidades de moneda por hora. Aquí para distinguir que no corresponden a las cantidades de costo total, esto es nada más de combustible. O bien, sí, esto es por ahora nada más de combustible. Se pueden agregar luego otro poquito de costos por refacciones, agua, mantenimiento, que son función también de la potencia de salida en el corto plazo. Pero esto que está aquí es por combustible.
Los libros clásicos, como el libro de Stevenson, el libro un poquito más moderno de Granger, manejan el concepto entrada-salida. Es el combustible por hora, eso es, millones de BTUs por hora, contra la potencia de salida en megawatts. Entonces existe una curva como esta que está aquí. Esa pues yo la tomé de un problema de fin de capítulo, esta curva, de precisamente este libro. Y los modelos de optimización requieren que esta curva sea convexa. Esto es, que sea precisamente así. No puede ser que tenga esto, por ejemplo, vamos a regresar, que fuera así. No, esto no lo aceptan los modelos de optimización. Requerimos que sea convexa. Eso es. En este caso particular, pues aquí están los parámetros de este combustible. Esta sería la A', B' y C'. A veces me confundo y dejo las variables prima para el costo y las a secas para el combustible. Es irrelevante. Una vez que en ese momento seamos consistentes, no le veo ningún problema. Pero por ahora, primas entonces es para la entrada, salida de combustible. Se le llama curva entrada-salida precisamente porque nos define cuál es la entrada en miles de BTUs por hora en función de la potencia. ¿Cómo se relaciona esto con el costo de combustible? Muy fácil. Hay que multiplicar por el costo del combustible, el fuel cost, como está aquí. Eso es, esa es la relación entre estas dos, el costo del combustible. Pasemos ahora a los regímenes térmicos, consumos térmicos. Y hay uno que le llaman el heat rate. Ese heat rate normalmente, aunque nadie lo dice, es un heat rate promedio. Pocas veces enfatizan eso, es el heat rate promedio. Por ejemplo, miren, una central convencional tiene un heat rate del orden de 10 millones de BTUs por cada megawatt hora. Esa sería una convencional. Una central termoeléctrica convencional, como decimos en México. Es razonable que su heat rate, número redondo, sea de 10 millones de BTUs, 10 millones de BTUs por cada megawatt hora. En particular, ese heat rate es un heat rate promedio, average heat rate, y eso es lo malo. Casi nadie dice average heat rate, nada más heat rate. Y si fuese de 10 millones de BTUs por cada megawatt hora, pues de acuerdo a este resultado que está aquí, tiene una eficiencia del 34.12%. Eso es, una carita feliz ahí. Pues este es un resultado muy, muy socorrido. Hay quienes memorizan usan ese, y eso no está mal. Eso es para una central con eficiencia 34.12%. Y entonces,
de la curva de entrada-salida dividimos entre la potencia. Y entonces nos queda, para el caso que estamos considerando, esta expresión. Este es el heat rate a secas. Y yo quisiera que le agregáramos énfasis. Ese es el average heat rate, el heat rate promedio, enfatizado el promedio. Hay otro heat rate, que es el incremental. Vamos ahora a esta expresión, la vamos a derivar, fíjense ustedes, es la derivada. Derivando entrada-salida, justamente derivado entrada-salida, con respecto a la potencia P. Y vean ustedes que ahora la constante A' ya no entra en juego, y es B' más 2C' por P, que es este resultado. Entonces, aquí está promedio, aquí está el incremental, aquí está como ese hit rate promedio, el que casi todo el mundo hace referencia. El hit rate es un 1 bien seleccionado, que está aquí en color negro. Vamos a ver, eso es en color negro. Este es un 1 bien seleccionado en 1 megawatt hora. Hay o corresponden con 3.412 millones de BTUs. Y al dividir esto entre el average heat rate, noten ustedes cómo las unidades se cancelan, va a quedar sin unidades. Podemos hablar de millones de BTUs de entrada, millones de BTUs de salida, o bien megawatts hora de entrada, megawatts hora de salida, las mismas unidades, entrada, salida, y esto es la eficiencia, que es un concepto con el que estamos muy familiarizados. Ahí está, eficiencia de 34.12%. Eso es, y aquí lo único que necesitamos es que el combustible y la electricidad de salida tengan las mismas unidades, y por eso está este 1 bien seleccionado. Sí, el average heat rate es, considerando un cambio de unidades, el inverso de eficiencia, como está aquí. En este caso, pues tendríamos 0.3412 unidades de energía por cada uno de combustible, por cada unidad de energía de combustible, fuel, justamente. Hay algo muy interesante, que cuál es la potencia a la que nos conviene, por cuestión de combustible, que opere una central de combustible fósil. Fíjense ustedes, igualamos el average con el incremental, el promedio con el incremental, los igualamos. Al igualar, despejamos para esta potencia, que le he llamado potencia de máxima eficiencia, y queda la raíz cuadrada de estas constantes A y C primas. En nuestro caso, esa potencia de máxima eficiencia es 61.2. Queda por aquí, la potencia es 61.2. Y noten ustedes que antes de esa potencia, el average heat rate tiene pendiente negativa. De ahí en adelante tiene pendiente positiva. Y es justamente cuando el average heat rate tiene pendiente igual a 0, justamente es cuando se igualan los heat rates, tanto el average como el incremental, el promedio como el incremental. Algo que ocasiona confusión es que ambos tienen las mismas unidades, tanto el average como el incremental. Entonces,
Cuando nos dan un valor, no sabemos directamente si se refiere al incremental o al promedio. Nada más, las puras unidades no nos ayudan a decidir. Algo muy interesante también es que noten ustedes cómo el hit rate promedio con una unidad, que digamos que esta fuese la potencia deseada, la potencia nominal de esa unidad, es una central que es muy deseable que esté en 61.2 o tantito arriba. Quizás esa podríamos decir es una central de 65 megawatts. Si tenemos que ponerle números redondos, y claro está que la central nos pueda dar. Eso es. Porque es muy interesante, hay muchas centrales térmicas que ya son muy viejitas y que operan por aquí, operan por ahí, operan a la izquierda de esa potencia de máxima eficiencia. No pueden operar más arriba porque no se pueden deshacer del calor que ellas mismas generan. Por alguna razón tienen equipos descompuestos y ya no pueden operar a esta potencia. Ese es el caso de muchas centrales en el país, de muchas unidades, debo decir más que centrales, de muchas unidades en el país. Operan a la izquierda de ese punto. Pero noten ustedes cómo el incremental es bien bajito, es bien bajito, mientras que el otro es sumamente alto. Por ejemplo, para esa central de 61, déjenme ver si puedo cancelar y a ver si este nos indica. No, aquí no indica las escalas, pero yo imagino que esto es razonablemente, son 5 aquí, 5 megawatts. Vean que con 5 megawatts el average heat rate es una locura, 30, totalmente ineficiente, la eficiencia está por los suelos. Pero, ¿cómo es que el incremental es muy bajito? Entonces, en el despacho económico, esa central va a estar muy deseosa de que sea despachada. Su mismo incrementa el hit rate bajito, va a ocasionar que sea despachada y que ocurra lo más deseable, que esté despachada al menos a esa potencia de máxima eficiencia o bien que esté a potencia máxima y que sea otra la unidad marginal. Aquí nada más, pues para corroborar, miren ustedes que al evaluar tanto el promedio como el incremental, el resultado es el mismo. Una figurita, ahora ya es la figura 13.1, ahí estimé más o menos los parámetros, estoy viendo los puntitos en la gráfica de este libro de texto clásico, para encontrar la curva entrada-salida, que está rotulada de este lado, fíjense ustedes, en función de la potencia eléctrica de salida. Es esta azulita. Por otro lado, tenemos el incremental. Fíjense que bajo estas condiciones en las cuales queda la curva entrada-salida como una cuadrática, la curva incremental la ecuación es una línea recta. Tiene un intersecto y una pendiente, nada más. Intersecto, pendiente, pues eso es la ecuación de una línea recta. No ocurre lo mismo para el promedio, no es una línea recta. Fíjense cómo es esta que ya indicamos que tiene a la izquierda de este punto de eficiencia máxima, pendiente negativa. Hacia la derecha tiene positiva. Eso es. Entonces, esta es una central de 320 megawatts. Por ahí 310 es lo más cercano a ese valor de intersección. Ese valor de intersección es muy fácil, recuerden ustedes, A partido por C, la raíz cuadrada. Si ese resultadito lo tenemos aquí.
Este libro clásico habla, fíjense ustedes, del hit rate, de los costos, pero en mi opinión, con falta de énfasis, como dice aquí. No le ponen el suficiente énfasis en esta parte. Es muy curioso, los mismos conceptos en aquel libro del 75, donde el único autor era el doctor Stevenson, se ponen estos conceptos, pero al hit rate no le llaman hit rate todavía, doctor Stevenson, le llama fuel requirement, requerimiento de combustible, al hit rate promedio, al average hit rate. ¿Sí? Pero están todos esos conceptos, están desde aquel libro clásico del 75, inclusive inmediatamente cuando ya comienza a presentar los conceptos de despacho económico, se va al concepto, fíjense ustedes, de costos incrementales. Oye, costo por hora, función de la potencia. Costo unitario promedio, función de la potencia. Todas estas cantidades son función de la potencia de salida. De la misma manera que la entrada de combustible, fuel, es función de la potencia, el promedio, el hit rate promedio, es función de la potencia y el incremental. Todos son función de la potencia. ¿Cómo se relacionan? Y la relación es de uno a uno por el costo del combustible. Fuel cost. Y eso entonces lo ilustramos en estos resultados aquí. Pues eso está ahí en ese libro, todos estos conceptos ahí están, pero me parece a mí que con falta de énfasis. Yo he sido muy enfático por ahora en insistir que este hit rate, que es el que todo el mundo usa, es promedio, pero ojo, no es que carezca de utilidad el hit rate promedio, claro, tiene utilidad, pero para la cuestión del corto plazo, para el despacho económico, es el incremental, tal como viene en los libros clásicos de texto. Al respecto, hay un autor, fíjense que, pues, tristemente ya falleció creo que en el 2014. Este autor, en su libro clásico de 1986, yo lo compré en el 91, es un libro de 1986, que se llama Power System Analysis. Explica por qué. Para optimizar costos en el corto plazo, hay que utilizar el incremental. No es un libro escrito por un economista, es escrito por alguien que se formó en el área de control y que luego se fue hacia los sistemas de potencia. El doctor Arthur Bergen. Fíjense entonces que ahí tenemos que el corto plazo es el incremental, lo explica de una manera genial. Finalmente, costo promedio y costo incremental. Y entonces aquí tenemos que esto sí ya es de economistas y tristemente cometí un error de dónde tomé estos términos. No lo puse, fíjense. Pero una búsqueda Google nos puede llevar a algo que nos sirva para referenciar esos términos. El corto plazo. Estamos viendo el corto plazo, que eso sea muy importante. Para el corto plazo tenemos el valor promedio y el marginal. El costo promedio y el costo marginal. Fíjense ustedes que ambos son short run, corto plazo. No consideremos entonces los costos de largo aliento, nada más los costos de corto plazo, como ya vimos al inicio de esta presentación. Y una vez más, el costo promedio tiene pendiente negativa, de aquí en adelante tiene pendiente positiva. Oye, ¿y por qué aquí? ¿Por qué aquí? Fíjense,
el costo marginal es menor que el costo promedio, además. Porque el costo fijo que tenemos aquí encarece el megawatt hora promedio, justamente. El marginal no, porque no toma en cuenta este costo eh, fijo. El costo marginal es mayor que el costo promedio. Cuando este ya tiene pendiente positiva, ahora el costo marginal es mayor. Entonces, si hubiera que marginar, pues nos gustaría que la unidad marginara por acá, porque en ese rango de potencias, pues el marginal es mayor. Aunque estuviera marginando, alcanzamos a cubrir el costo fijo, al menos el de corto plazo. Y eso se debe a que el cargo fijo, ya estando a la derecha de esta intersección interesante, el cargo fijo se distribuye en una mayor cantidad. Ojo, aunque nos den las unidades, si nos dan un valor y aunque nos den unidades, no sabemos si se refieren al costo promedio o al costo marginal. El costo promedio es una curva en U, una U no muy declarada, pero es una U. Son iguales cuando la U llega al mínimo. Por arriba del mínimo de la U, el marginal es mayor que el promedio. Si la unidad no es la marginal, el precio local es mayor que el costo marginal, que a su vez es mayor que el costo promedio, fíjense. Qué interesante. Por eso es conveniente que en el mercado de corto plazo la unidad no sea la marginal, o sea, no es la que llega justo a la intersección, porque en ese caso, digamos que, pues el caso, fíjense, está dando, digamos, que el máximo está aquí, concedamos que el máximo está ahí de esa central, no puede dar más. Pero el precio quedó por arriba, el PML, entonces la unidad ya no es la marginal, a eso me refiero con este párrafo. El precio marginal es mayor, precio marginal local. Fíjense que ahora estamos hablando de marginales distintos. Uno es precio, el otro es costo. Incremental cost. Si el local es mayor, pues qué padre, él va a alcanzar a cubrir perfectamente su costo promedio de corto plazo y le va a ayudar a cubrir sus costos de largo plazo. Porque de eso se trata, no solo que cubran sus costos marginales, sino que cubran sus costos de largo plazo y que además quede una ganancia, claro que sí, de eso se trata. Muy bien, pues con esto me despido de todos ustedes. Ojalá que sea de utilidad. Hasta luego. Dejo de compartir e inmediatamente termino.